Hola a todos, en este tutorial os voy a explicar la pintura renacentista española a excepción del Greco, que es el pintor que más nos entra de cara a la EBAU, del que tenemos nada menos que más de media docena de obras que pueden caer en la EBAU y por tanto le voy a dedicar al Greco un vídeo aparte. La pintura renacentista española, como en general el Renacimiento en el arte español, es tardío. Realmente no podemos casi hablar de pintores renacentistas hasta el siglo XVI. La lista que veis aquí contiene a los principales. Tenemos en el arte de esa época, ya sabéis, dos influencias muy grandes. La tradicional es la influencia flamenca. Acordaos de que España tenía grandes relaciones económicas y sobre todo exportadoras con Flandes. La lana de Castilla era el gran producto que se exportaba a Flandes y a partir de ahí eso dio pie a que llegaran artistas, se compraran obras, conociéramos perfectamente la pintura de los primitivos flamencos y esa influencia llevaba ya desde el siglo XV siendo importante. Pero ahora hay que añadir la de los artistas que vienen de Italia o los españoles que van a ir a estudiar a Italia y que van a coincidir en la época de, por ejemplo, Leonardo, Rafael o Miguel Ángel y se van a formar con ellos. El primer gran foco que vamos a tener es un foco ubicado en Valencia, donde vamos a tener a los Fernandos, ¿no? Fernando de los Llanos o Fernando Yáñez de la Almedina. Y también a Juan de Juanes. Luego también hablaremos en Castilla y en general la corona de Castilla de pintores como Luis de Morales, Pedro Berruguete y su hijo, pero su hijo sobre todo va a ser escultor, y los retratistas de corte, empezando por Antonio Moro, que es un artista que viene de Flandes y que se va a convertir en el primero en introducir el retrato de aparato aquí en España, y luego ya los españoles Alonso Sánchez Coello y Pantoja de la Cruz, y los artistas radicados en torno al proyecto del Escorial, entre los que hay que destacar al pintor de formación veneciana Navarrete el Mudo. Pues vamos con ello. Como ya hemos visto en la escultura, aquí predomina sobre todo la religión. Así que los temas no religiosos, los temas mitológicos o los temas más de tipo profano, históricos, etcétera, pues son menores, ¿no? Ya teníamos muy poca tradición, de hecho, de ellos. Y al igual que en la escultura, España es más dada al realismo que a la idealización. Un realismo que a veces, como bien os digo en estos apuntes, pues es excesivo o teatral o truculento. Y que en ese sentido ya nos anticipa lo que será el barroco, mover a la religiosidad del espectador por medio de lo asombroso o lo grandioso o lo, como decía, lo truculento, ¿no? Lo que llama a la piedad de lo que estamos viendo. Por ejemplo, un Cristo realmente hecho un Ecce Homo lleno de heridas, ¿no? Al que acaban de dar de latigazos, o el Cristo crucificado también sangrante. Bien, el Concilio de Trento será decisivo en ese sentido, ¿no? A mitad del siglo XVI estamos hablando, para imponer aún más estas características. Pero en la primera parte del siglo, en el primer tercio, que todavía no se ha celebrado el Concilio de Trento, os decía que hay que hablar sobre todo de Valencia, pero también en Castilla de un pintor, Pedro de Berruguete, que ya fue a Italia y ya aprendió del arte de Masaccio y de los perspectivistas, ¿no? De los italianos que ya estaban en pleno Renacimiento manejando la perspectiva lineal. Y eso llevó a que, siendo un pintor de mentalidad todavía en muchos aspectos gótica, pues ya tenga este tratamiento renacentista de la perspectiva. Su cuadro más famoso que tenemos en el Prado es, os decía, el Auto de Fe, ¿no? Pero dentro de iglesias para las que trabajó, en retablos y en general obras sobre tabla, pues podemos ver, por ejemplo, aquí, ¿veis? Una degollación de San Juan Bautista, que siendo de figuras todavía muy deudores del gótico final y del gótico internacional, esas figuras elegantes, tirando alargadas, ¿no? Muy preciosistas, ya tiene un tratamiento, como veis, de la perspectiva, con esas diagonales que crean las baldosas en el suelo, las arquitecturas, las paredes, ¿no? Que ya nos lleva a Italia. Este cuadro que os decía, el de Santo Domingo de Guzmán presidiendo un auto de fe, pues aparte de mostrarnos la realidad de lo que eran esos autos de fe, en los que aquí, por ejemplo, están quemando, ¿no? A dos condenados, ¿no? Pues vemos, de nuevo, en el estrado y en toda la construcción en la que están con ese graderío el propio Santo Domingo y los miembros del Tribunal de la Inquisición y el público, pues vemos ahí un tratamiento de la perspectiva con esas diagonales que nos llevarían al fondo. Siempre poco forzadas, todavía no domina ni mucho menos Pedro Berruguete ese arte, pero ya nos da una idea de que se está asimilando, ¿no? La quema de libros, ¿no? Con Santo Domingo orando,
es otra de esas tablas del retablo que estamos viendo, que era de Santo Tomás de Ávila. Este Santo Domingo Orando, pues fijaros que de nuevo con esas ventanas que nos abren a un paisaje, pues nos está trayendo características del Renacimiento italiano, ¿no? O el propio suelo. Pero os dais cuenta que el suelo está un poco levantado, la mesa de altar también. Es una perspectiva lineal muy forzada, o la que vemos en el otro lado, en la tabla de la izquierda, en esa quema de libros. Yáñez de la Almedina, Fernando Yáñez de la Almedina, ya es otra cosa. Este Yáñez de la Almedina trabajó en Italia, estuvo estudiando allí y aprendió perfectamente el esfumato y el arte de Leonardo, ¿no? De hecho, pues claramente son miembros de su taller, tanto él como Fernando Llanos. Y por eso es difícil a veces saber cuál es obra de uno o cuál de la otro. Esta Santa Catalina, que parece que es de Yáñez de la Almedina, contiene esa elegancia, ese esfumato, esas caras y esas manos con esos gestos muy leonardescos y esas figuras de cuerpo entero, ¿no? Muy características de Leonardo, y realmente no está muy lejos del maestro, ¿no? En calidad. Es una obra excepcional para el Renacimiento español. Acordaos que a Santa Catalina de Siena la martirizaron con una rueda dentada que la hizo picadillo, ¿no? A la pobre. Fijaros aquí que parece pues lo que es, ¿no? Una princesa, pero que alude al martirio que va a sufrir, ¿no? De espada y rueda dentada. En la Catedral de Valencia, él y Fernando de los Llanos, los dos, hicieron las puertas por las dos caras del retablo. Un retablo mayor que estaba hecho en plata, también en estilo renacentista, labrado en plata, en relieve, pero que fue fundido, por desgracia, en la Guerra de Independencia por las tropas napoleónicas en uno de esos actos tan frecuentes de barbarie artística que cometieron. Bueno, al menos nos dejaron las puertas del retablo, donde tenemos escenas de la vida de la Virgen y de la vida de Cristo, donde vemos ese arte leonardesco con el esfumato, las sonrisas de Leonardo, las caras con esos rostros y esas formas ovaladas muy típicas de Leonardo, ¿no? Y esa elegancia que tiene el maestro. También al fondo esas arquitecturas que nos aluden al Renacimiento italiano y esos puntos de fuga lejanos, esas ventanas que se abren a ellas. Pero le falta la calidad de los grandes maestros, ¿no? Sin ser ni muchísimo menos un mal pintor, no llega a la calidad de su maestro Leonardo. Ahí tenemos la Virgen y San José con el niño descansando en la huida a Egipto. Fijaros que se puede comparar el gesto y la postura de la Virgen con la Virgen de las Rocas, de Leonardo, ¿no? O esta adoración, ¿no? Esta epifanía que tenemos en la parte derecha. Y esta ascensión de Cristo, ¿no? El más original, entre comillas, de estos cuadros, por ser inesperado, es esta copia que tenemos de la Gioconda, cuya autoría se atribuye al propio Yáñez de la Almedina o a Fernando de los Llanos. Así a bote pronto, quizá parecería más por la calidad a Yáñez de la Almedina, ya que es comparable a esta Santa Catalina que acabamos de ver, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para afirmar algo que ni siquiera los grandes expertos en Leonardo son capaces de ponerse del todo de acuerdo, ¿no? Fijaros que es mucho más colorida que el original, el fondo con estos paisajes de perspectiva aérea y paisajes montañosos imaginarios, pero que se inspiran en los Dolomitas, pues también tiene más colorido, pero el esfumato no es tan sutil, ni la sonrisa lo es. Entonces le falta ese toque tan elegante y tan inimitable del propio Leonardo. Ahí lo podéis comparar con el original, ¿no? A primera vista puede ser más atractiva la copia, pero está claro que el original tiene más calidad. En la segunda mitad de siglo, siguiendo en Valencia, pues destaca sobre todo Juan de Juanes y su padre Vicente Masip, ¿no? De Juan de Juanes, que también es discípulo de Leonardo y que toma de Rafael pues la dulzura, la gracia, la amabilidad, la belleza idealizada. Tenemos esta última cena que tiene de Leonardo la composición, la perspectiva, ¿no? Pero de Rafael os decía, pasando por Miguel Ángel un poco incluso, esas poses elegantes, esa búsqueda de la belleza idealizada, ¿no? Que tienen los apóstoles. Hombre, no llega a la categoría de una de Leonardo, pero es bastante digna. Juan de Juanes, siguiendo con ese arte leonardesco, tiene un Ecce Homo, este Cristo flagelado, ¿no? Y sufriente, pero que, si os dais cuenta por la cara, ¿no? Parece, a pesar de cómo le vemos con esa corona de espinas que se le clava, ¿no? Y esa sangre que corre en lillos por su cuerpo, no vemos que esté sufriendo, ¿no? Es una cara muy dulce, ¿no? Ese dolor no está bien mostrado ahí, porque es un arte que tiende a lo idealizante, ¿no? En ese sentido, aunque luego tiene el detalle realista de las heridas. Y finalmente tenemos a Luis de Morales, llamado el Divino, que trabajó en la primera mitad de siglo y que de nuevo se inspira en Leonardo,
pero ya es manierista prácticamente por las luces y sombras, los claroscuros muy fuertes, las figuras muy alargadas, las poses muy amaneradas, toda llena de teatralidad, ¿no? Esta serie que hace de vírgenes, o vírgenes con niños, ¿no? Y santos, muy lánguidos, muy alargados, muy elegantes, muy bellos, pero muy artificiosos, ¿eh? Como detalle curioso, aparte de escenas que llaman a la devoción de esta manera que decíamos tan cruda, ¿no? Como esta pobre Virgen de la Piedad llorando a lágrima viva, cogiendo a este Cristo muerto que da grima, ¿no? Si os dais cuenta con las heridas y esa cara ya de fallecido, ¿eh? Pues ya veis el alargamiento que tiene, ¿no? Y esos claroscuros tan fuertes, que todo esto anticipa el barroco y es manierista, incluso por fechas, ¿no? Os decía que donde va a tener más éxito es haciendo vírgenes muy dulces, muy lánguidas, con el niño, con esos ambientes de esos fondos muy oscuros y esas luces muy crudas, ¿no? Que desde un lateral pues las enfocan en primer plano. Unas vírgenes a veces vestidas a la manera extremeña, incluso a la manera gitana, que tuvieron mucho éxito en esa parte de la corona de Castilla. Por ejemplo, la Virgen de las Fresas, con ese sombrerito que lleva y ese vestido, ¿no? Muy de la época, con esa dulzura y esa veladura, ¿no? Ese paño tan transparente con el que está cubriendo al niño, que pues es un ejemplo de este arte que llevó a que le llamaran el divino. El retratismo de corte comienza con Antonio Moro, que retrató a la esposa de Felipe II, María Tudor, con ese retrato entronizado, con muchísimo detalle, con un realismo extremo en los rasgos, en la pose, en todo lo que la rodea, ¿no? Y que se va a imitar aquí en Castilla de manera pues muy buena y que va prácticamente a crear toda una escuela de retratismo cortesano y de palaciego, ¿no? Que va a encabezar, os decía, Sánchez Coello y Pantoja de la Cruz. En este último tercio del siglo XVI también hay que hablar de pintores que ya están imitando a Miguel Ángel, como Gaspar Becerra, o a Tiziano incluso, ¿no? Esto es una mezcla de los dos. Fijaros que el tema es muy tizianesco y en el colorido también, pero en las anatomías pues es muy Miguel Angelesco, ¿no? Y Navarrete el Mudo, que va a trabajar para Felipe II en el Escorial, en la Basílica del Monasterio, haciendo escenas como este martirio del apóstol Santiago, al que están decapitando, pero fijaros la dulzura, aunque le están cortando la cabeza, el amaneramiento y la dulzura, pero también el colorido, que es muy de la escuela de Tiziano, o este bautismo de Cristo que va en la misma línea. Una mezcla del colorido veneciano, con las composiciones y las musculaturas de Miguel Ángel, y ya prácticamente manierista, ¿no? En ese sentido. Luca Cambiaso trabajó en las bóvedas del Escorial, también dentro de este manierismo ya muy alambicado y complejo, ¿no? Y poco clásico ya de finales del siglo XVI. Fijaros la cantidad de figuras y todo lo que es la teatralidad, ¿no? De esta gloria que estamos viendo. Y también tenemos otro italiano que vino a hacer las bóvedas de la biblioteca, que es una joya, la biblioteca del monasterio, que es claramente deudor de la Capilla Sistina, este Pellegrino Tebaldi, ¿no? En cuyas bóvedas imita, incluso en la disposición de las figuras, ¿no? Y en los lunetos triangulares que va haciendo, pues claramente a la Capilla Sistina, sin llegar ni muchísimo menos a su calidad, ¿no? Y os decía que hay que acabar con Sánchez Coello y Pantoja de la Cruz, que van a retratar a toda la corte, empezando por los hijos de Felipe II, en el caso de Sánchez Coello, como son la infanta Isabel Clara Eugenia, que se va a casar con el archiduque Alberto y va a ser gobernador de los Países Bajos. Fijaros qué retrato más fantástico, con ese realismo y esa elegancia y esa pose tan altiva, ¿no? De los Austrias, o el príncipe Don Carlos, que acabará tan mal, ¿no? Este hijo de Felipe II. Ana de Austria, con esos trajes que son tan elegantes y con esos coloridos tan austeros, y una de las mujeres de Felipe II, Isabel de Valois, que venía de Francia. Así que es el retrato de aparato de los Austrias. 3/4, no es cuerpo entero, siempre con un sillón en el que se apoyan, unos tapices o paredes bastante neutras de fondo, y unas caras muy serias, altivas, y un preciosismo en los detalles considerable, ¿no? Pantoja de la Cruz retratas a Felipe III de cuerpo entero, en este caso con una armadura milanesa, ya inaugurando lo que será el estilo posterior de la época velazqueña, ¿no? Y tenemos allá a Margarita de Austria, con esa mandíbula de los Habsburgo tan característica, antes de llegar al Greco, que como os decía, lo reservo para un comentario aparte. Ha sido un poco rápido, pero yo creo que suficiente para que tengamos una panorámica
de esta rica pintura española del siglo XVI. Hasta luego.